Listo. ¿Puedes ver las diapositivas? Sí, señora. Listo. Voy a dejar mi micrófono abierto. Si necesitas cualquier cosa, lo tengo ahí. Bueno, muy buenas noches, queridos aprendices, querida aprendiz muy juiciosa Yurani. Bienvenidos a nuestra evidencia de conocimiento, cuestionario, manejo de la comunicación y habilidades sociales. A cargo, pues, de la instructora Tirsa Salazar. Nuestro orden del día: saludo del instructor a cargo, presentación de la guía de aprendizaje, desarrollo de la temática y evidencia, dudas e inquietudes y nuestra despedida. Tenemos una reflexión el día de hoy. Nuestra reflexión es: el lenguaje es lo más humano que existe. Es un privilegio del hombre. Cada palabra lleva consigo una vida, un estado y un sentimiento. ¿Quién lo dice? Carmen Conde. Entonces, esta es una reflexión muy importante para nuestra temática del día de hoy, porque pues vamos a entrar dentro del mundo de la comunicación, del lenguaje, de poder comprender a raíz la importancia de esa manera en que nos comunicamos, ¿no? Que esas palabras que a veces tenemos, que damos, que utilizamos, pueden crear o pueden destruir, ¿no? No sé cómo tú lo veas, Yurani, no sé si alguien más entró a la sala y que me pueda dar una pequeña opinión de este texto. Sí, No. digamos que no, sí que la posibilidad de hablar y estar en contacto con el otro, pues es lo que nos genera otro tipo de vínculos, ¿no? Y pues pensando Ujú. también, yo creo que aquí en específico habla de ese lenguaje hablado, pero pues también el lenguaje es mucho más que eso, ¿no? Todo lo que es la expresividad, pues la misma manera que uno los gestos que realiza, entonces yo creo que eso es lo que afianza esas relaciones y esa posibilidad de estar en ese contacto y en ese estado, digamos, de un sentimiento, ¿no? Porque somos más, Claro, somos esencia, obviamente, sociales. Entonces, el tema sí, del lenguaje nos posibilita ese estar con el otro en contacto. sí, sí, es exactamente eso, sí, señora. No sé si de pronto la otra aprendiz que acaba de ingresar, estamos en una pequeña reflexión de temática, digámoslo así, y pues empezamos nuestra sesión con esta frase. No sé si tú lo quieres leer y compartes lo que opinas de esta pequeña frase. De pronto puedes hablar. No, creo que no. Entonces, bueno, pues bienvenidas las dos a la sesión y a todos los que van a ver esto en diferido. Esta es una sesión muy, muy importante porque nos lleva a desarrollar una comunicación y unas habilidades sociales mucho más profundas, pero tenemos que ir a veces a la raíz de las situaciones y de las cosas para poder desarrollar bien la evidencia. Dentro del cronograma, como lo pueden ver, se llama cuestionario, manejo de la comunicación y habilidades, empieza el 13 y termina el 19. Este es un cuestionario estrictamente de comunicación, donde podemos leer. Yo les dejé un material en la plataforma, ya lo vamos a ver. La van a encontrar ya no en evidencia, sino en evaluaciones. Le dan ver evaluación y ustedes ahí ya la desarrollan. Es una evaluación de 10 preguntas, son muy fáciles. Pues, ¿qué van a desarrollar en esta evidencia? Pues leer el material de apoyo, sobre todo que les dejé, y responder el cuestionario. Eso es todo. Pero lo importante es que lean el material, que lean, ay, llegó alguien más, que lean el material de apoyo, que puedan poder comprender la temática y la importancia de la misma evidencia, porque es llevarnos a la profundidad de lo que son esa comunicación, ¿no? Entonces, aquí está el material de apoyo. Ahí lo van a encontrar, o pues lo encuentran normalmente como material de apoyo. Ahí lo van a ver. Yo ahí les dejé varias cosas, entonces lo pueden ver. Bienvenidos a los que se están conectando, me alegra mucho. Entonces, aquí está el material de apoyo, ¿listo? Me pueden hablar si necesitan algo, con todo gusto el micrófono está abierto.
les dejé unos videitos. Entonces, bueno, vamos a empezar. La historia de la comunicación humana pues comprende un extenso trayecto desde las primeras manifestaciones sociales del ser humano, a través de las que un individuo y otros podían transmitir sus intenciones y quizá ponerse de acuerdo, hasta las formas sofisticadas de comunicación que predominan en la actualidad. A veces hablamos mucho de comunicación asertiva y de y la comunicación y el lenguaje, pero a veces tenemos que ir a la raíz para poder llegar a comprender esas cadenas complejas de nuestra realidad en la comunicación. Entonces vamos a ver esta historia, dura muy poco, pero es importante que le pongamos un poquito de atención y como yo sé que muchos saben, pero es bueno volver a recordar. Entonces vamos a ver este pequeño video. Esta es la historia de la comunicación. En el siguiente cortometraje se verá la historia de la comunicación, cómo fue avanzando desde su tiempo más primitivo y cómo fue adquiriendo características por parte de las distintas culturas que influyeron en la comunicación y cómo fue su progresión a los medios de comunicación masiva que conocemos hoy en día. Hace 2500 años, Aristóteles planteó el modelo clásico de la comunicación, el cual decía que un orador emite un mensaje que va dirigido a un receptor determinado. Dicha comunicación se divide en varios niveles, siendo estos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y organizacional. La comunicación se remonta a los tiempos de los primeros hombres, quienes utilizaban lenguajes arcaicos para así comunicarse. De igual manera se dieron los primeros intentos de comunicación escrita. Las primeras civilizaciones en trasladar lo oral a lo escrito se situaron en Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto empezando por los sumerios, que idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme. Posteriormente, los egipcios desarrollaron un sistema que se basaba en iconos llamados jeroglíficos. Estos utilizaron como soporte de escritura el papiro. Los romanos idearon un tipo de escritura muy bella, llamada capitales de cuadrata, y utilizaron pergaminos hechos de pieles curtidas de animales. Plegando los pergaminos, se realizaban los códices, siendo este el actual formato de los libros. Durante la Edad Media, la cultura sufrió un retroceso debido a que fue una época marcada por guerras y la cultura se conservaba en monasterios, donde se compilaban libros con temática religiosa a mano, siendo estos copiados manualmente por los monjes, por lo que el trabajo era arduo y se demoraba unos 3 meses, por lo cual los libros tenían un valor desorbitado. En el siglo XII aparecieron las primeras universidades como los nuevos centros de cultura, y estas también se dedicaron a la promoción de los libros. Al mismo tiempo, los árabes introdujeron el papel, que fue inventado por los chinos a través de la península ibérica. En 1450, Jonathan Gutenberg, un joyero de Maguncia, ideó un nuevo sistema basado en tipos móviles, conocido como la imprenta. La imprenta se desarrolló rápidamente, se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación. Discúlpenme un momentico, es que hay alguien en la sala. Denme un segundito y ya. Listo, listo. Volvemos a nuestra sesión. Esta es la historia de la comunicación. Por acá. En 1450, Jonathan Gutenberg, un joyero por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación, así como nacieron las publicaciones periódicas como las revistas y los periódicos. La inmediatez que exigían estos nuevos medios fue frenada por el cuello de botella que suponía la composición manual de las páginas. De esta manera se inventaron en el siglo XIX máquinas de composición automática que redujeron considerablemente el tiempo de producción. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea: el telégrafo en 1844 y el telégrafo sin hilos en 1895. Además, el ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. A finales del siglo XIX, Rudolf Hertz dijo que las ondas electromagnéticas viajan a una gran velocidad y pueden transmitir o transportar sonido. Dejó los cimientos de lo que sería la radio, siendo esta patentada primero por Guillermo Marconi en Reino Unido. Los avances de la radio para el año de 1905 fueron introducidos y aplicados inmediatamente en la guerra entre Rusia y Japón. Además, se introdujo la marina mercante a partir del hundimiento de Titanic en el 1912. En 1929, J. Boyd, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva. Este nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares, y en el periodo inicial de tener un televisor para una familia significaba un estatus. A partir de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de la llamada Era Espacial en 1957, se abrió un nuevo panorama cuando se empezó a contar con los primeros satélites. Por otra parte, tiempo atrás se dio la invención del medio coloquialmente conocido como cine.
Fue inventado en Francia por Auguste Lamire en 1895. Sus primeras versiones de cine mudo fueron sumadas en 1920 y en 1930 se tuvo el cine sonoro. Este es un medio de comunicación que transmite normas de comportamiento, valores, ideales y costumbres. A finales de los años 60 nació ARPANET, que puso a disposición de científicos una red analógica llamada NSFNet, los primeros avances de lo que conocemos como Internet. Esta red de transmisión de datos en principio fue creada con objetivos militares. No obstante, en los años 70 apareció el protocolo de control de transmisión TCP/IP, en el que se basaban los servicios de Internet y los mensajes de correo electrónico. Comenzó a vislumbrarse la posibilidad de conectar todas las redes existentes en el mundo, pero para conseguirlo era necesario crear una forma estándar de almacenar los datos que pudiera verse desde cualquier plataforma informática. Así nació la web. Esta fue inventada por el investigador Tim Berners-Lee. Hoy en día el Internet ha tenido avances con respecto a ese entonces, siendo hoy el medio de comunicación más utilizado por su rapidez, efectividad y bajo costo. Internet hoy en día no solo es el medio de comunicación más grande, sino el medio de entretenimiento más importante también debido a su facilidad para buscar cualquier cosa para perder el tiempo, lo cual ha ocasionado fomentar las distracciones a la sociedad de hoy en día. Entonces, bueno, sí. Ay, creo que hay alguien en la sala. Entonces, bueno, el video es muy corto, pero nos hace como un recuento de la importancia de la comunicación. En realidad somos muy ricos en poder comunicarnos en este momento de la historia, ¿no? Porque mire todo lo que han tenido que pasar los seres humanos para poder tener lo que tenemos hoy en día y llegar a comprender la comunicación asertiva y la resolución de conflictos y todo lo que tenemos hoy, ¿no? Ha sido todo un proceso muy valiente de muchas personas. Esta es la historia de la... Entonces, ¿qué es la comunicación? Sí, la comunicación es un proceso en el que se produce una conexión entre un emisor y un receptor. La comunicación sirve, esperen un segundo, chicos, le damos paso a alguien que está entrando. La comunicación, pues, sirve para transmitir y recibir información. Gracias a su existencia, somos capaces de expresar nuestros sentimientos y deseos a los demás. Los principales elementos, pues, de la comunicación son ¿qué? El emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. ¿Alguien sabe qué es el emisor? ¿Qué es el receptor, el mensaje? ¿Alguno? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos como en tercero de primaria, más o menos. Ana María está levantando la mano. Ana María, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. El emisor es el que emite el mensaje, el que inicia dando el mensaje. El receptor es el que escucha, el que recibe el mensaje. Y el mensaje es el contenido que se quiere informar. El código. ¿Sabes qué? Muy bien. ¿Sabes qué es el código? ¿Y el canal? Si no me acuerdo. A ver, alguien. Yo no les voy a decir. Alguien que busque rápido para en internet qué es el código y qué es el canal. Muy bien, Ana. Eso es, sí, señora. Alguien que busque qué es el código y el canal y me cuente. Porque mira, es importante, a uno se le olvida, no crean, a uno se le olvida las raíces de las palabras y las raíces de las cosas. Entonces es importante volver a retomar, a volvernos a acordar de que hay raíz, ¿no? Entonces, ¿qué es el código y qué es el canal? Alguien que ayude a buscar. Rápido, usen Google, chicos, usen ahí sí, el celular. ¿Qué es el código y qué es el canal? Nos hace falta, ¿no? ¿Qué es el código y qué es el canal, no? Para aclararlo. ¿Qué es el código y qué es el canal? A ver, activen la neurona investigativa. Pues aquí, por leerlo, como dice expresamente, dice el código, es ese conjunto de signos y reglas que se emplea en un acto de comunicación. Debe ser común para el emisor y el receptor a fin que la comunicación sea eficaz. El emisor codifica la información, el receptor se encarga de codificarla, ¿sí? Entonces, digamos, claro, es súper técnica la definición, pero básicamente es la forma en que nosotros
utilizamos una manera para transmitir un mensaje. Entonces, para nosotros es más fácil, pues, digamos, el español y cómo se organizan las palabras en español. Entonces, también se puede hacer eso que nunca he aprendido, pero digamos, el código Morse, pues, es la forma de organizar ellos cuando se hacía con los palitos o luces y demás, ¿no? Entonces, es ese mecanismo, bueno, es ese código en sí de la palabra que permite generar y ese mensaje, ¿sí? Hacer un orden, un conjunto de reglas y significados. Y el canal, pues, es ese medio, ¿cierto? Por donde se va a transmitir ese mensaje, ¿no? Sí, muy bien, excelente, sí, señora. Entonces, sí, el código, sí, dan una respuesta muy técnica, tienes razón, pero en realidad el código son esas señales, por ejemplo, el signo pesos, por ejemplo, el pare, las señales de tránsito, cuando ponemos un bombillo, esos son los códigos, ¿sí? Y el canal, pues, es exacto, es ese medio, ¿no? Por donde transmitimos la información. Entonces, alguien llegó, se fue. Bueno, continuamos. Entonces, sí ven que es bueno volver a recordar lo que veíamos en tercero de primaria, porque se nos olvidan muchas cosas. Entonces, hay que volver a retomar para poder conocer, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver esos elementos que acaban de decir. Son elementos dentro del proceso de comunicación. El emisor, pues, es quien transmite la información. El receptor, pues, tiene unas habilidades de comunicación, unas actitudes, un conocimiento. Hay un sistema social y cultural. Lo mismo, si se dan cuenta, en mano derecha, el receptor tiene las mismas características que tiene el emisor. Vamos a ver el código, que es lo que hablábamos ahorita. Son señas, signos o palabras. Hay un mensaje, siempre como en la mitad de esos dos, en donde hay una información enviada y recibida y donde hay un tratamiento de ese contenido y donde se usa ese canal que acabamos de explicarlo, y es el medio por el cual se envía el mensaje. Y todo esto es un proceso donde el contexto y donde todos los elementos se relacionan en una situación y un escenario, que es ese contexto. Acuérdense que una vez el pastor Darío Silva en un domingo, hace muchos años atrás, decía que un texto sin contexto es un pretexto. Acuérdense eso. Un texto sin contexto es un pretexto. Es un pretexto porque simplemente cuando falta argumentación, a mí muchos aprendices me dicen, profe, ¿cómo te voy a hacer un poema si es que yo no me quedo en blanco? A veces en las evidencias tengo la mente en blanco, no sé qué escribir, no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer, profe? Y llego y le digo, pues es que es muy fácil. ¿Cómo no vas a quedar en blanco si no tienes contexto? El contexto es la argumentación. ¿Cómo hace para argumentarse en algo? Tener conocimiento, y el tener conocimiento es investigar, es leer. Cuando tú lees, tú te llenas las neuronas de información, y esa información lo que hace es que obtienes poder. ¿Poder para qué? Para contextualizar, para argumentar, para solucionar, para arreglar o para complicar, no importa, para lo que sea, pero la neurona se activa dentro de ese contexto argumentativo y genera ideas, genera canales, genera esos signos, genera el mensaje, y es mucho más fácil la interpretación de todas las cosas. Hay una comunicación gestual que va dentro de ese proceso comunicativo. No sé si alguien me quiere ayudar leyendo esta diapositiva. Si alguno de ustedes me colabora. Yo te colaboro. La comunicación gestual es un tipo de comunicación no verbal que se basa en el uso de gestos, movimientos corporales y expresiones faciales para transmitir mensajes y emociones. Forma parte de diferentes tipos de comunicación del lenguaje y complementa la comunicación verbal, enriqueciendo la comprensión y la expresión de ideas y sentimientos. Es una forma universal de interacción que trasciende las barreras lingüísticas y es fundamental en la comunicación cotidiana, permitiendo una conexión más profunda entre individuos y facilitando la expresión de emociones y actitudes sin necesidad de palabras. Excelente. Esas manitos que ustedes ven ahí me hacen recordar que últimamente utilizamos mucho la palabra inclusión, ¿no? Pero estamos quedados con respecto a la comunicación inclusiva.
porque muchas veces esta comunicación gestual no la sabemos, porque, por ejemplo, no es fácil, porque desde pequeños deberían darnos una clase de braille, de señas, para uno aprender a comunicarse con las personas con discapacidad, por ejemplo. Pero esta forma gestual es fundamental. Muy chévere que podamos en algún momento hacer los cursos y aprender toda esta expresión para poder completar más nuestra comunicación en la vida, ¿no? Pero es importante. Bueno, nosotros conocemos una comunicación escrita y dentro de esa comunicación escrita tenemos unas desventajas y otras ventajas. Pues desventajas es que no hay una retroalimentación inmediata. Acuérdense cuando empezábamos a mandar cartas, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá que mandaba para Santander o para la costa, mandaba a los familiares, mandaba muchas cartas y ¿cómo se llaman? Ay, se me acaba de olvidar. Que ibas y tú ponías que era muy corto el mensaje, se me acaba de olvidar. ¿Telegrama? Un telegrama. Sí, exacto, un telegrama, pero allá a la costa llegaba, no me acuerdo si llegaba el otro día o ahí mismo, pero ya le tocaba esperar hasta que lo leyeran y si cerraban a las 5, a veces una vez yo no sé qué pasó y ella lloraba y yo me acuerdo que yo era pequeña y yo decía, ay, ¿por qué llora? Y ella esperando una razón urgente. Entonces, en esa comunicación escrita era complicada, ¿no? En cambio, ahorita nuestra comunicación pues escrita, pues también a veces es difícil, pero por lo menos uno ya sabe si vieron el mensaje con 2 chulitos en WhatsApp, ¿no? Y uno ya como que, lo vio. Entonces, es un poco más fácil, ¿no? Pero aún así, muchas veces no hay una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, cuando usamos las cartas o vamos a poner una tutela, un derecho de petición, tenemos que esperar todo un proceso de retroalimentación. ¿Sí? A veces lo que queremos escribir en derecho de petición no es lo que ellos malinterpretan y pueden dar a entender otra cosa y uno tiene que volver a esperar. Digamos que la comunicación escrita también aísla, ¿no? Porque tú estás allá y yo acá. No te estoy hablando, no me estás mirando, no estás viendo mi gesticulación. Sí, es muy fría e impersonal. También hay la necesidad de saber leer y escribir, ¿no? Tanto el emisor como el receptor para poder haber un feedback, ¿no? Una retroalimentación, porque pues, si no sabes leer y escribir, pues es difícil, ¿no? La respuesta del receptor no es instantánea, eso ya lo dijimos. El emisor debe dedicar mayor tiempo a la elaboración de la transmisión del mensaje. Claro, se tiene que pensar cómo escribir, de qué manera, siempre va a haber una intencionalidad comunicativa, ¿no? Siempre en todo el proceso y siempre se tiene que tener en cuenta eso. Hay ventajas, pues que el mensaje permanece en el tiempo, lo que permite la verificación de su contenido las veces que sean necesarias. El contenido del mensaje suele estar mejor estructurado, se presenta de forma clara y lógica, algunos no, ya que se dispone de mayor tiempo para elaborar el mensaje, si es que se dispone de esa característica, ¿no? Porque hay gente que escribe y ya. Mediante la expresión escrita se expresan mensajes complicados que serán tediosos oralmente, a veces, sobre todo los jurídicos, ¿no? Pueden servir para transmitir mera información o para que se produzca comunicación. Eso depende de la intencionalidad. No necesita de contacto personal. La comunicación escrita es permanente. Entonces, eso como comunicación escrita. La importancia de la comunicación telefónica. Bueno, esta importancia es, yo pienso que en este mundo actual es todo, ¿no? Porque se ha venido evolucionando de una manera abismal y pues es fundamental en todos los procesos de la vida. En este caso, pues lo hablan desde la oficina, por ejemplo, un teléfono fijo, genera pues todas unas transacciones comerciales, empresariales, laborales. Nos podemos comunicar de aquí hasta cualquier parte del mundo, a cualquier hora, siempre y cuando hayan redes telefónicas, ¿no? Porque hay partes que aún no están aisladas, pero digamos que tenemos acceso a todo el planeta y a veces en vivo, a veces en directo, y eso genera muchas cosas, ya no estamos tan aislados, ¿no? Entonces ahí ya el contacto comunicativo es mucho mejor, es fundamental. Dentro de esta evidencia vamos a escuchar la palabra telemática.
Y la telemática, pues, es el estudio de intercambio de información entre sistemas digitales distantes a través de redes de telecomunicación. Al conjunto de varios ordenadores se les llama así, comunicados mediante redes de comunicación, se le denomina red de ordenadores. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos mucho, pues, digamos que el Servientrega. Ellos están conectados totalmente con sus carros, con sus vehículos, en toda una red de entregas. Entonces, esto se le llama ese proceso telemático, ¿sí? Estar conectados en redes, por ejemplo, los carros los vigila un GPS, los jefes saben dónde están ubicados los vehículos, tienen las entregas tanto por radio, están a toda hora conectados, saben qué entregaron, la hora en que la entregaron, dónde va la ruta, cómo va la ruta. Entonces, a eso. Barreras en la comunicación y la accesibilidad. Las barreras en la comunicación y en la accesibilidad pueden ocasionar conductas disruptivas, aislamiento, pérdida de la autonomía personal y dependencia de otras personas para la realización de cualquier actividad. Entonces, siempre hay barreras, toca estar siempre pendiente de la cultura, de cómo hablarle a una persona, como cuál es su situación, cuál es su mundo, ¿sí? Uno no siempre puede estar, digamos que, dispuesto a hablar cuando sí, a veces hay esas barreras de comunicación y uno tiene que ser prudente en la actitud que toma frente a esa comunicación directa o indirecta que vayamos a asumir con el otro o con el entorno. Bueno, dentro de esta evidencia, también vamos a encontrar las fases de la actitud empática. Es la fase que mejor describe el arte de meterse en el pellejo del otro. Esto me gusta dentro de la comunicación porque la comunicación es fundamental. La comunicación es parte de todo lo que nos rodea en la vida. Y si nosotros no aprendemos a identificar como esa parte, no sé si han oído que nosotros tenemos como 60 centímetros hacia adentro, 60 hacia afuera, y es nuestro mundo. Y tenemos que identificar el campo del otro, cómo está su espíritu ese día para poder identificar si puedo dar un pie adelante o no. Eso es importante, que uno aprenda dentro de la comunicación también a diferenciar esa empatía que tiene el otro para comunicarse. Entonces, mira lo que dice esa fase de identificación y se penetra en el campo del otro, la experiencia que el otro está viviendo, no deja de ser indiferente a su espíritu, más bien lo acapara, lo conmueve, llega a proyectarse en el otro, a identificarse con él, como si se dijese a sí mismo, verdaderamente también yo, si fuera él y estuviera en sus circunstancias, sentiría las mismas reacciones, obraría de la misma manera. Y la fase de incorporación y repercusión es que el otro se describe en general, superficialmente, pero delata y revela impulsos secretos. Es la experiencia del también yo. Es algo más que la identificación con la experiencia ajena. Entonces, a veces nosotros tenemos como esa percepción de que la comunicación es directa y que tiene que ser clara. No, porque uno tiene que mirar cómo está la posición del otro frente a esa comunicación, frente a eso que me quiere dar a entender. Entonces es como leer ese lenguaje corporal, ¿no? Ese lenguaje que me está diciendo con la cara, con su mirada, con su actitud, cómo se para, cómo habla, cómo se expresa. Todo eso lo tenemos que leer. Muchas veces, a pesar de que ya lo sabemos, hay muy buenas personas que leen a las personas con solo verlas. Hay otras que les cuesta trabajo. Y pues dentro de lo laboral es importante, ¿sí? Es importante siempre, siempre, así lo hayamos, así lo sepamos desde hace muchos años en la vida, siempre será bueno volver a recordar que hay una comunicación interpersonal y que debemos siempre mejorarla, siempre estar como en la mente, el otro vale, el otro, ¿quién es el otro? Sí, para mí, puede que ese otro no, digamos que no tenga ningún valor sentimental, laboral, pero eso, con el hecho de que ser un ser humano, tengo que tener tiene un valor y tengo que interpretar ese valor desde lo laboral o desde lo personal, ¿sí? Entonces, desde ahí uno tiene que darle ese valor a esa persona, ¿sí? Bueno, y ese ponerse en el lugar del otro y comprenderlo es entender el mensaje de lo que nos está expresando. Acuérdense que oír no es lo mismo que escuchar y uno tiene que activar la escucha activa, uno tiene que estar pendiente
a ese escuchar y a ese entender, pero también a ese responder de acuerdo a esa capacidad, como dice en la diapositiva, de observación, de esa comunicación no verbal, de esa información que captamos y que debemos como interlocutores empezar a leer, porque cuando vamos a una empresa, cuando ya somos jefes, cuando tenemos que interpretarlo, porque a veces hay personas que les cuesta entender eso, valorar, hay gente que no sabe el valor del otro y pueden tener 100 años y les cuesta. Yo conozco adultos mayores que les cuesta, no saben el valor del otro. Y es importante, nosotros ya que la vida nos está dando la oportunidad de recordar esto, es llegar a los 80 teniendo una capacidad espiritual y mental y física de poder interpretar, ¿no? De poder ver la realidad de otra manera y de ver la comunicación como que, venga a ver, cómo es mi vida, cómo es mi relación frente al mundo, al entorno y si lo estoy haciendo bien y si esa comunicación interpersonal entre mi mundo es la adecuada. Entonces, por ejemplo, los equipos de trabajo, como lo dice ahí, estoy manejando la empatía, estoy manejando la escucha activa, estoy ayudando dentro de los departamentos de trabajo a mejorar el proceso o soy parte del problema o soy parte del inconveniente, ¿sí? A mí me cuesta, por ejemplo, cuando llegan personas nuevas a la formación, por ejemplo, que vienen de otros lados, por lo general, ay, es que esto es así, es que yo ya tengo 1000 experiencias, es que yo, y se olvidan de que somos un grupo ejecutor, que tenemos que estar unidos, que tenemos que ser compañeros, que puede que no seamos íntimos amigos, pero sí tenemos una capacidad de respeto en donde sabemos nuestros límites, en donde el chisme no supera lo que tiene que superar porque va a dañar al otro, y ahí es donde pues tenemos que empezar a activar esa comunicación empática, esa comunicación positiva, esa comunicación activa. Bueno, vamos a ver este pequeño video y vamos a ver, si se dan cuenta, a mano izquierda, ese círculo nos lleva como a mirar cómo la comunicación tiene diferentes aristas, ¿sí? Y lo vemos en la transmisión de instrucciones. El liderazgo bueno es ese liderazgo que nos lleva a ser unos profesionales íntegros con unas características íntegras de desarrollar todas las tareas de acuerdo a una normatividad, pero también de acuerdo a una capacidad de ser humano, porque si tú no eres un buen ser humano, no eres un buen líder, no eres un buen compañero, no es, o sea, te cuesta. Y por eso muchas personas tienen tantos problemas personales también, porque no es fácil. Si para uno que lo sabe, que digamos que entre comillas intenta ser experto y es difícil, imagínense. Entonces es importante siempre estar recordando, confrontando, como dice ahí, nuestros comportamientos, viendo qué comunicación puedo tener con mi equipo de trabajo, si estoy comunicando en público lo correcto, si estoy haciendo una retroalimentación en mi equipo de trabajo que es acorde a lo que me están exigiendo dentro del proceso. La escucha, por ejemplo, es importante. Voy a dejar entrar a alguien y ya vemos el videito que es muy corto, pero la verdad es súper lindo. Yo sé que me imagino que algunos ya lo han visto. No hay nadie. Se fue. Pero bueno, vamos a ver nuestro video. Es súper cortico, pónganle mucha atención. ¿Lo vieron? Es muy corto. ¿Lo vieron? ¿Sí vieron el video? Es muy corto, es divino. Me parece hermoso ese cortometraje. Entonces, pues, espero que lo hayan disfrutado. Listo. Bueno, este proceso de trabajo en equipo nos lleva a una de las aristas de comunicación muy importantes, que son la resolución de conflictos. No todo el mundo, no todos tenemos la capacidad
de ser conciliadores. No todo el mundo tiene la capacidad de resolución de conflictos, no es para todo el mundo, pero todo el mundo debe saber las técnicas y las herramientas e intentar hacer parte del proceso, ¿sí? Para poder llegar a un objetivo y a una meta clara. ¿Sí? Entonces, en la resolución de conflictos siempre pues hay que identificar, hay que comprender las causas del conflicto, siempre hay que esperar, hay que tomar el tiempo para analizar lo que está sucediendo, hay que comprender y generar empatía de lo que está pasando y ceder cuando es necesario ceder. ¿Sí? Hay que asumir también y aceptar esa responsabilidad. Y es ahí, en esta asumir y aceptar las responsabilidades, donde uno juega mucho. ¿Y juega qué? El ego. ¿Sí? Porque el ego nos dificulta el proceso en la resolución de conflictos. ¿Sí? Y en el trabajo en equipo. ¿Sí? Porque a veces el ego no es fácil manejarlo. ¿Sí? El ego es algo complicado. ¿Sí? El ego es difícil. Pero aquí, cuando asumimos, se parte en dos esa negociación, ¿sí? ¿Sí ven? O sea, se parte y cuando empezamos a asumir, ya vamos pensando, pienso, luego actúo y voy a tener pues en cuenta los escenarios posibles de esas acciones, ¿no? Comuníquese asertivamente. Para ustedes, ¿qué es comunicarse uno asertivamente? Ahí está lloviendo duro. Para ustedes, ¿qué es comunicarse asertivamente? Alguien que me diga. ¿Qué es comunicarse asertivamente? O que entienden por esa comunicación asertiva. Porque es que hablamos mucho de comunicación asertiva, ¿no? Bueno, me parece que es la capacidad de poder emitir un mensaje teniendo una posibilidad empática de que no solamente yo emito un mensaje, sino que la otra persona lo reciba como yo quiero que lo reciba. Es decir, entender un poco que no solamente la posición que yo tenga de poder, por medio de ese canal que tú nos explicabas, que sea el medio de que llegue la información, sino que tener una lectura de que esa persona sí lo vaya a entender. Y ser cuidadoso, creo que es la palabra empática, ser cuidadoso con el otro. Muy bien, sí, señora. ¿Alguien más? Muy bien, sí. ¿Alguien más comprende esa palabra? ¿O comprende esa acción? ¿O comprende esa comunicación asertiva de alguna manera? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Sí, pues eso es comunicación asertiva. Es pensar en el otro antes que en mí, en realidad. Pensar en que lo que voy a decir, estoy comunicando lo adecuado, lo correcto, estoy usando el lenguaje de la calma, del respeto, estoy expresando lo que quiero decir de la forma en que lo debo decir y en que lo debo actuar, o simplemente cómo estoy usando esa comunicación asertiva. Entonces, sí es muy importante, sí, es pensar en el otro, es mirar cómo voy a decir y cómo voy a manejar esa comunicación sin herir, sin ofender, sin transgredir. ¿Sí? Entonces, ahí cuando llegamos a este punto de comunicar y llegar a acuerdos, pues vamos a negociar. Ese negocio, dice, negocie con su foco, con foco en su objetivo principal. Entonces, ahí es cuando tú tienes que pensar, ¿no? ¿A dónde voy a ir? ¿Para dónde voy a llegar con esto? Porque es que en talento humano se necesita todo esto. Se necesita siempre recordar que voy a tener que negociar. En talento humano es fundamental porque vas a conocer muchas personas. Talento humano se encarga de recibir, de innovar, de mirar procesos y sobre todo de interrelacionarse de frente con gente. Y eso te tiene que hacer tener las herramientas desde la comunicación, pero también desde la psicología en manejar y en interpretar al otro, ¿sí? Para poder tener en tus manos el poder desarrollar y escoger y seleccionar lo correcto, ¿sí? Porque de tu decisión muchas veces va a depender un proceso, ¿sí? Va a depender hasta el futuro de una persona que necesite un empleo, por ejemplo, que necesite un proyecto y ganarlo, pero
tú eres la que toma la decisión. Entonces, uno tiene que ser muy serio en este proceso de resolución de conflictos. Bueno, todo esto que hemos hablado hoy tiene una pequeña técnica en nuestra comunicación. Y es que a veces dejamos de usar los conectores lógicos dentro del lenguaje. Pero cuando empezamos a usarlos y nos los aprendemos, porque es que yo les voy a poner un reto. Nosotros podemos a veces hablar muy bien, pero a veces se nos olvidan. Hasta a mí, se los digo, se me olvidan. Y yo cada vez que hago estas clases, yo digo, Dios mío, tengo que volver otra vez, vuelvo y lo leo otra vez. Y se me va quedando y después lo utilizo cuando estoy hablando con alguien y lo usé, ¿sí? Entonces pongámonos la meta. Hay más conectores, esto es algo muy pequeñito, pero ustedes pueden descargarlo de internet, buscan conectores lógicos y les salen y empiecen a estudiárselos y pónganse en un día, me voy a aprender en 1 hora estos 3, la otra hora o otro día me voy a aprender otros 4 y así, y verán que van enriqueciendo su vocabulario y esto les ayuda a hacer contexto y les ayuda a todo. O sea, les ayuda a tener una mejor capacidad de argumentación, de códigos, de todo, de que tu mensaje y tu comunicación sea mucho más coherente, cohesiva, bueno, de todo, sea rica. Y, no sé qué suena, ¿será que hay alguien? Ay, sí, Daniela, mira, Daniela Carolina. Entonces, pues, terminando nuestra sesión, porque hoy es una sesión muy corta, si ustedes van, no sé si alguno tiene ahorita vamos a dudas, inquietudes, y pues nada, esta es como mi Mafalda, que les deja un mensaje, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás, y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie, y Mafalda dice, che, ni peor, entonces, imagínense esa frase, La comunicación se define también en la comprensión, más que todo en la comprensión. Hay que comprender al otro. Bueno, queridos compañeros, aprendices, dudas e inquietudes. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Como les dije, este cuestionario es muy chévere de hacer. Está a mano en su panel izquierdo, van a evaluaciones y ahí está nuestro cuestionario. No sé si a alguno le quedó alguna duda, quiere hacer alguna participación. Habla ahora o calla para siempre. ¿Les quedó claro? Díganme qué. Cuéntenmelo todo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Les queda clara la sesión? ¿Alguien está hablando? Espérenme. Paola Alfonso. Paola, tienes libertad de hablar. Gloria Hernández dice muchas gracias a ti, Glorita, por asistir. Esta es una sesión muy pequeñita, pero es rica. Ay, mira, Gloria compartió algo importante en el chat, pero como no podía ver porque están en las diapositivas, dice, ojalá todos fuéramos conscientes de lo importante que es tener empatía con los sentimientos de los demás, tener la capacidad de decir, eso le haría daño, no lo haré, podría cambiar tantas cosas, podría cambiar el mundo. La verdad, eso que acabas de poner, sí, cambiaría el mundo. Usted imagínense, ustedes no han visto la guerra que está en Ucrania, la guerra que está en Israel, es muy triste lo que pasa en África, o sea, ¿por qué? Porque no hay una comunicación asertiva, porque hay intereses, obvio, ¿no? Por encima la élite está, pero la comunicación falla, por esos mismos intereses, pero imagínense que si pensáramos en el otro, seríamos todos tan felices en este planeta. Ayer alguien en el parque me decía, ay, qué rico que pudiéramos pasar a cualquier país del mundo sin necesidad de tantas visas, sino poder ir, caminar, estar tranquilos, ¿no? Sueños, ¿no? Así no entendiéramos al otro en el lenguaje, pero poder viajar, ir. Entonces, eso es un llamado siempre a reflexionar, ¿no? En nuestra comunicación asertiva, en nuestra comunicación de amor. Es comunicación de amor. Y no es fácil, comunicarnos no es fácil.
No es fácil para nadie. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen, ay, pero es que usted con tantos diplomas y usted, y yo, no, pero es que yo soy un ser humano que siente, que le duele, que pues soy un ser humano, o sea, los diplomas, no, son técnicas, sí, pero cuando tú tienes un problema y una realidad, es muy difícil asumir y esa comunicación asertiva puede fallar, olvídate, o sea, somos seres humanos, pero lo bueno de los seres humanos es que, ¿qué podemos hacer? A veces pedir perdón y corregir, ¿sí? A veces ni siquiera pedir perdón, son con la corrección en acción puede uno renovar o lo pueden sanar a uno, ¿no? También, no sé, yo lo opino así, no sé ustedes. Bueno, dudas e inquietudes. El link de la asistencia yo lo bajo desde Teams, no hay problema, pero en la próxima sesión hago el enlace, entonces les comparto, pero pues Teams me lo bota a mí y pues nada, no se preocupen. Y queda grabada la sesión, entonces no hay problema. ¿Alguna otra duda, inquietud, inconveniente? Solución, préstamo de dinero, no sé, lo que ustedes quieran, acá está todo el mundo abierto. ¿Todo bien? Bueno, queridos aprendices. ¿Todo está bien? Pueden hacer un chulito, me ponen sí. Sí, bueno. Sí, están bien, Natalia. Dorisita está en la reunión. Yo sí decía, eso, ya te distingo. Esa carita tan bonita. Para mí está bien. Ay, re bien, Glorita. Entonces, les queda claro, me alegra mucho, Claudita, que esté bien todo. Pues les mando a cada uno un abrazo. Pues que el eterno creador del universo los guarde, los ayude. Siempre busquemos estar bien con nosotros mismos y siempre hablarle al universo, ¿no? Eso ayuda mucho, o al creador. Entonces, pues nada, un abrazo a cada uno de ustedes y damos por finalizada nuestra sesión. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir a mi WhatsApp por interno y yo de una les colaboro en lo que ustedes necesiten. Bueno, entonces bendiciones y pueden salir de la sala. Voy a dejar de grabar.